Muy buenas tardes, bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Angélica Janet Sandres, soy licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También cuento con una maestría en Administración y Evaluación de la Educación. Sean todos bienvenidos para poder desarrollar esta temática de la cuarta unidad que nos habla precisamente del procedimiento de los planeamientos didácticos en base a competencias en la educación superior. Vamos a dar inicio a desarrollar esta temática de una manera significativa. Vamos a iniciar hablando qué son las competencias. Hay muchas definiciones que nos hablan qué son las competencias, pero en este momento vamos a ver algunos de los conceptos. Nos dice que las competencias son un conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Entonces podríamos descifrar que las competencias son una combinación dinámica. ¿Por qué una combinación dinámica? Porque hay una combinación de conocimientos, de comprensión y capacidades y obviamente de habilidades. Esto nos permite cumplir eficientemente determinada tarea y de esta manera desarrollamos profesionales o formamos profesionales actualizados, competentes y responsables. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora se planifica en educación superior en base a competencias? Precisamente por ello, porque se necesita desarrollar o formar profesionales actualizados, competentes y que puedan de alguna manera resolver situaciones, tanto en el campo laboral como en la vida cotidiana. También nos dice que las competencias son un conjunto de saberes. Un conjunto de saberes nos implica que los contenidos se desarrollan en tres saberes importantes. Uno de ellos es el saber. El saber se refiere a lo que es la parte conceptual. En el segundo tenemos el saber hacer. Y el saber hacer nos está hablando de la parte procedimental. Y el saber ser que nos está hablando de la parte actitudinal. Es importante tomar en cuenta que las competencias permiten desarrollar un conjunto de saberes. Pero sabemos que esos saberes se desarrollan en la parte conceptual, en la parte procedimental y en la parte actitudinal. Estos tres saberes llevan un orden lógico, llevan una secuencia. Es decir, yo no puedo desarrollar la parte procedimental durante el proceso de formación de mis estudiantes sin primero desarrollar el saber. Luego nos vamos al saber hacer. ¿Qué es el saber? ¿Qué es la parte conceptual? Porque yo sé que todos están interesados. Bueno, estamos hablando de esos saberes, pero queremos conocer cada uno de esos saberes. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a la parte de planificación, que voy a enseñarles o a orientarlos cómo podemos diseñar esos planeamientos didácticos de una manera significativa. Cuando hablamos del saber, de la parte conceptual, estamos hablando de los conocimientos, estamos hablando de los hechos. Necesitamos tener el conocimiento científico, necesitamos tener la base. No puedo llevar al alumno a la parte procedimental si primero el alumno no conoce la teoría, no conoce la historia, no conoce los hechos de determinado contenido. Entonces, el saber es muy importante poderlo desarrollar en los estudiantes porque hace referencia al conocimiento científico, siendo esta la base de la formación profesional. Vamos a continuar desarrollando este contenido y vamos a ver la diferencia entre el currículo por objetivos y el currículo por competencias. ¿Y por qué vamos a ver estas dos diferencias? Porque anteriormente en la pedagogía tradicional, en las corrientes pedagógicas tradicionales, el enfoque era por objetivos, pero hoy en día tenemos el enfoque por competencias. Cuando se planificaba el currículo por objetivos, solo había solo se despertaba un solo saber y es la prestar atención nada más en el saber. O sea, solo se enfatizaba en un aprendizaje, de tener conocimientos, de solo tener una comprensión, de tener solo una identificación, una diferenciación, una interrelación, una enumeración durante el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Entonces podemos ver que el currículo por objetivo realmente solo prestaba atención en el saber, es decir, solo se desarrollaba la parte conceptual y ese era prácticamente su interés.
El enfoque educativo por competencias dio inicio en la década del siglo XX. Salimos de la pedagogía tradicional, sé que llevaron el módulo de corrientes pedagógicas contemporáneas y precisamente es aquí donde inicia el enfoque educativo por competencias. ¿Por qué razón? Porque la educación tradicional de esas corrientes pedagógicas se utilizaba mucho el conductismo, el tradicional. Ya ahora en la educación contemporánea pues se utiliza mucho la parte del constructivismo y la parte del cognitivismo. Los contenidos, ¿cómo se desarrollaban en la educación tradicional? Prácticamente eran enciclopédicos, basados en contenidos. Y en la educación ya contemporánea, pues ya es diferente porque miramos la realidad, la investigación y las necesidades. Básicamente, podremos también hablar que las formas de trabajo en el currículo por objetivos en la pedagogía tradicional eran individuales, colectivos y sobre todo se daba parte mucho lo que era la memorización, o sea, la parte memorística. Ya en la corriente pedagógica contemporánea, que estamos hablando de los currículos por competencias, ya serán más individualizados, se trabaja mucho en equipo, se da mucho a la parte experimental. Y algo muy importante que quiero resaltar, en el papel del profesor en la educación tradicional simplemente era un instructor, pero ya en el currículo por competencias, ya el docente se vuelve un facilitador, un orientador, un mediador. Es por ello que las corrientes pedagógicas han venido evolucionando hasta llegar a poder tener básicamente este enfoque por competencias, que es la planificación que hoy en día se desarrolla en las diferentes universidades. Realizamos la planificación didáctica en base a competencias. Es muy importante tomar en cuenta. También podemos ver que el currículo por competencias, ahora vamos a conocer más del currículo por competencias, busca desarrollar capacidades, habilidades en el estudiante para hacer frente a toda clase de circunstancias y sobre todo resolver problemas con eficacia en la realidad de manera personal y relacional con los demás. Entonces es muy importante que en este currículo por competencias, si ustedes pueden ver en esta presentación, ya en el currículo por competencias podemos desarrollar las capacidades, las habilidades, podemos desarrollar el saber hacer, las actitudes, los conocimientos. Entonces hay un complemento en esos tres saberes. Se desarrolla la parte conceptual, la parte procedimental y la parte procedimental y la parte muy importante que es el saber ser, que es la parte actitudinal donde se desarrollan los valores. Vamos a continuar con la siguiente. Cuando hablamos de competencias, las competencias, ¿a qué se refieren las competencias? Las competencias se refieren a resolver problemas integrales del contexto. Es muy importante, entonces, mencionar que estas competencias tienen un sentido totalmente integrador. Y hay una diferencia entre competencia y objetivos. Y simple y sencillamente la diferencia está en el uso del verbo, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se utilizan los verbos ya cuando nosotros planificamos en base a competencias. Esto nos permite, se refiere a abandonar las viejas prácticas y responder a los nuevos planteamientos de la realidad actual. Lo que pretende las competencias o planificar o desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos tres saberes, es básicamente poder abandonar las viejas prácticas, lo tradicional, y enseñarle a nuestros estudiantes a poder responder a los nuevos planteamientos de la realidad actual. Vamos a conocer ahora los tipos de competencias. Hay tres tipos de competencias. Tenemos las competencias básicas, tenemos las competencias genéricas y tenemos las competencias específicas. Ahora vamos a conocer un poco de estos tres tipos de competencias. ¿Qué son las competencias básicas? Nos dice que las competencias básicas son aquellas competencias fundamentales para vivir en una sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Entonces podríamos decir que las competencias básicas son las que una persona adquirió por el hecho de haber pasado por una educación básica obligatoria o por ciertas normas de conducta
Vamos a dar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la comunicación lingüística, cultural y artística, la autonomía. Son cosas que se desarrollan, son competencias que se desarrollaron en la educación básica, que era de una manera obligatoria hasta la fecha. Ahora vamos a ver qué son las competencias genéricas. Nos dice en la presentación que las competencias genéricas son aquellas competencias comunes, varias ocupaciones o profesiones. Entonces, las competencias genéricas, en otras palabras, podríamos decir que son habilidades, son destrezas, actitudes y conocimientos que se requieren en cualquier área profesional. Podríamos decir que son los comportamientos que cada persona debe tener para pertenecer a una empresa. Y algunos de estos ejemplos de competencias genéricas son las capacidades de trabajar en equipo, capacidad de tomar decisiones, capacidad de aprendizaje, capacidad de análisis y síntesis, capacidad para convivir en paz, promoviendo el respeto. Son algunas de las competencias genéricas. Ahora vamos a desarrollar las competencias específicas. ¿Qué son las competencias específicas? Las competencias específicas, nos dice la presentación, que son aquellas competencias propias de una ocupación o profesión, grado de especialización médico-ingeniero. ¿Por qué vamos a hablar de estas competencias específicas? Porque son las propias de cada especialidad. Aquí se desarrollan los conocimientos y valores. Son las que se desarrollan en el proceso de formación académica, de acuerdo a su especialidad. ¿Por qué voy a hacer hincapié en las competencias específicas? ¿Por qué voy a hacer hincapié en las competencias específicas? Porque cuando lleguemos a la matriz de planificación, vamos a trabajar en la redacción de competencias específicas. Por eso nos dice que las competencias específicas son las de por ejemplo, si yo soy catedrática de Derecho, entonces mi función es capacitar en el área de Derecho. Entonces, ¿qué significa? Que yo debo desarrollar esas competencias en el proceso de formación académica o durante el desarrollo de una asignatura, de acuerdo a la especialidad. Los doctores pues van a enseñar a los que están estudiando medicina, los de abogados a los que están estudiando igual Derecho, los pedagogos para los que están estudiando la parte educativa. Y lo que se pretende que el alumno logre, o sea, la competencia específica nos dice qué es lo que se pretende que el alumno logre. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de los tipos de competencias para hacer una retroalimentación de lo que hemos estado discutiendo anteriormente. Y tenemos que los tipos de competencias, tenemos las básicas, de las que hemos hablado, que son las obligatorias, las que cursamos en educación básica, y que son competencias fundamentales para vivir en una sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Nos vamos a las competencias genéricas, que las competencias genéricas hablamos que son las que nos permite a un profesional desempeñarse en una disciplina. Les di algunos ejemplos de competencias genéricas: capacidad de tomar decisiones, capacidad de análisis y síntesis. Son las que las empresas requieren, esas competencias genéricas, pero como estamos hablando de como docente, esas competencias genéricas, lo que yo voy a desarrollar, lo que yo necesito, las competencias que yo necesito que mi estudiante tenga para poder cursar esa asignatura. Y las específicas, como lo dice aquí, son aquellas propias de una profesión. Están vinculadas a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Una vez finalizado con los tipos de competencias, vamos a iniciar con el carácter teórico y práctico. Las competencias tienen un carácter teórico y práctico. Fíjense muy bien, porque es muy importante tomar en cuenta lo que nos dice esta presentación. Las competencias tienen un carácter teórico y práctico. Diferencia del currículo por objetivos o la planificación por objetivos, porque aquí solo se desarrolla, hablábamos del saber, o sea, solo la teoría. Lo que le importaba a la educación tradicional solo era que el estudiante tuviera conocimiento, pero ya en las competencias, el enfoque por competencias, planificar en base a competencias, tiene dos objetivos fundamentales: es desarrollar la parte, tener el conocimiento teórico, o sea, el saber, para llevarlo a la práctica, para desarrollar destrezas, habilidades. Una vez que yo tengo la parte conceptual, me voy a la parte procedimental y también la parte actitudinal, que es el saber ser.
Las competencias tienen un carácter teórico práctico, en tanto que por una parte requieren saberes técnicos y académicos, nos dice la presentación. Entonces, básicamente, el carácter teórico y práctico porque tiene una relación con la acción en determinado puesto de trabajo o determinado contexto. Recuerden que nosotros vamos a formar profesionales, o ustedes van a formar profesionales ya en la educación superior, que se van a integrar a un campo laboral. Y el alumno no solo necesita tener conocimiento, sino que deberá saberlo aplicar en el campo laboral o en el contexto donde estén. Entonces, muy importante lo que nos dice las competencias que tienen un carácter teórico y práctico. Entonces, nosotros como catedráticos debemos de que el alumno tenga teoría, porque es importante el conocimiento científico. Pero ¿cómo yo voy a aplicar esa teoría? ¿Cómo yo voy a aplicar esa teoría en mi práctica? ¿Cómo voy a desarrollar en el estudiante la parte procedimental? Si estoy enseñando derecho penal, una clase de derecho, yo tengo que llevarlo a que desarrolle mediante un estudio de caso cómo va a desarrollar esa temática. Porque el alumno de repente puede saberse todo el código penal, pero si no sabe aplicarlo, prácticamente solo tenemos un estudiante con conocimiento, pero no competente ante un mundo globalizado. Entonces es muy importante lo que por esa razón se planifica en base a competencias en el nivel superior. La nueva posición o el rol del docente. Yo les decía que en la pedagogía tradicional nosotros solo prácticamente éramos docentes. Ya hoy en día somos facilitadores, mediadores, solo somos un facilitador de aquel aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? El docente ya no es el eje principal de la generación del conocimiento. Se transforma en un facilitador de la información. Pero para ello requiere de una verdadera disposición y compromiso para efectivamente ser promotor del desarrollo de competencias. Entonces, el rol del facilitador es importante que el desarrollo de las competencias haya una disposición y compromiso por parte del facilitador, ya que es el máster en determinada especialidad o determinada área. Por ende, sabe cómo puede lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y funcional. Y esto responde a que el docente se pregunte: ¿qué contenido voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿Qué, cómo, cuándo y qué voy a evaluar? Entonces, algo muy importante dentro del rol o la posición del docente en base a enseñar o desarrollar este enfoque en base a competencia es que tiene que tener una disposición y compromiso efectivo, ya que sin duda alguna es el máster de determinada especialidad. Y qué mejor que el de la especialidad sabe cómo llevar a los estudiantes a que tengan un aprendizaje significativo y que sea funcional desarrollando estos 3 saberes. Y es muy importante porque responde: ¿qué contenido voy a enseñar? El docente se debe de hacer estas 3 preguntas cuando va a planificar, cuando realiza el planeamiento didáctico. ¿Qué contenido voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? Y cuando digo cómo voy a enseñar, me estoy refiriendo a las estrategias. ¿Qué estrategias voy a utilizar para enseñar? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿Cuándo voy a evaluar? Entonces es muy importante responder a estas preguntas al momento de planificar qué, cómo, cuándo y con qué evaluar los aprendizajes. Esta es la posición del docente ante este rol que tiene enfocado en lo que son las competencias. Muy bien, una vez desarrollado toda la parte conceptual, porque ya nos vamos a ir a la parte práctica, quiero hablarles del programa sintético o sílabo. No sé si ustedes ya han escuchado qué es un sílabo. Recuerden que cuando nosotros vamos a realizar la práctica de la planificación didáctica, que la hace el docente, es propia del docente, porque solo el docente es el máster de la especialidad y sabe cuáles son las mejores estrategias para llevar al éxito a los estudiantes y poder desarrollar estos 3 saberes. Pero sabemos que todo está dentro de un currículo educativo.
hay un diseño curricular, hay un planeamiento curricular, donde está estipulado los planes, los programas de estudio que se deben de enseñar en cada una de las clases, cuáles son las descripciones de las clases, cuál es la metodología, cuál es la evaluación. Es decir, trabajamos de mano a mano con el planeamiento curricular. Recuerden que miramos el planeamiento educativo, el planeamiento curricular y el planeamiento didáctico, que es el nivel más concreto del docente o del facilitador. Entonces vamos a conocer hoy qué es el programa sintético o qué es el sílabo. Sé que todos conocemos por sílabo, y este sílabo, sin duda alguna, siempre en la universidad, trabajamos de la mano con la universidad, ellos siempre nos dan los contenidos que se deben desarrollar en cada una de las clases. Es decir, no voy a dar el mismo sílabo que a mí me entregaron, sino que yo tengo que readecuarlo porque yo soy la máster, yo soy la especialista y yo soy la que considero cómo voy a llevar a los alumnos al éxito o cómo voy a tener un aprendizaje significativo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque ustedes van a tener que elaborar un sílabo. Entonces, el programa sintético o sílabo, porque tiene cualquiera de sus dos nombres, nos dice que es la expresión mínima del contenido. Da una idea resumida, pero orientadora del contenido de la asignatura. Entonces podríamos decir que el programa sintético o el sílabo, ¿qué contiene el sílabo? Por eso dice que es una breve descripción, es algo orientador, es decir, el alumno a través del sílabo sabe de qué se trata la clase, en algo, de repente en una hoja, o en 2 hojitas, revés y derecho, porque no debe de ser algo muy extenso, sino que por eso nos dice que es una expresión mínima del contenido o del módulo que vamos a desarrollar o del espacio formativo. Usted escriba ahí el nombre de la clase, pero el sílabo básicamente se lo entregamos al alumno. A diferencia de la planificación de la clase, que esa es para el docente, pero lo que es el programa sintético, eso sí se lo facilita al alumno. ¿Por qué? Porque van datos interesantes. ¿Cuáles son? Los datos generales, ¿verdad? Cuando hablamos de los datos generales, significa que va el nombre de la universidad, el código de la clase, las horas teóricas, las horas prácticas, el nombre del catedrático, su correo electrónico, su número de celular. Y cuando hablamos de la descripción, es una breve descripción de la asignatura, ¿verdad? Cuando hablamos de los objetivos, es lo que se pretende alcanzar cuando el alumno ya haya finalizado esa clase. ¿Qué es lo que se pretende que el alumno ya sepa en conocimiento, lo sepa hacer y lo sepa hacer en la parte actitudinal? Los contenidos que vamos a desarrollar, o sea que el alumno ya saben qué contenidos se van a desarrollar. Si el módulo es, por ejemplo, si la clase es trimestral, el alumno mediante el sílabo ya sabe cuáles son las estrategias de evaluación, ya tiene una breve descripción de la clase, el primer día de clase. Eso sí, se hace la entrega el primer día de clases, para que el alumno tenga una orientación de qué se trata ese espacio formativo. Los contenidos que van a desarrollar, ellos ya saben qué temas van a desarrollar en ese espacio formativo, la metodología que el profesor va a utilizar, la evaluación que el docente va a utilizar, y obviamente la bibliografía es muy importante. Es decir, hay alumnos que se vuelven autodidactas, autónomos en el aprendizaje, y de repente dice, bueno, no me conformo con lo que me da el docente. Entonces ustedes perfectamente pueden agregar una bibliografía sugerida o una bibliografía complementaria si alguien desea hacer sus propias investigaciones, empaparse más sobre el tema. Entonces podemos ver que si tenemos alumnos que se vuelven autodidactas, pues aprenden por sí mismos con sus propios medios. Hay alumnos que tienen un autoaprendizaje. Entonces tenemos que tener claro de que el programa sintético o sílabo es algo que desarrolla. ¿Quién lo va a desarrollar? El catedrático, el facilitador, y tiene todos esos elementos que debe llevar el sílabo. Vamos a continuar y aquí tenemos el ejemplo de un sílabo y tenemos los datos generales, ¿verdad? En una hoja yo puedo entregarle a mis estudiantes los datos generales, Máster Angélica Sandres, por ejemplo, mi número de celular, mi correo electrónico, mis horas teóricas, mis horas prácticas, la información general. Universidad Defensa de Honduras, diplomado en docencia universitaria, y luego nos vamos a una breve descripción, que es una breve descripción de lo que se va a tratar la asignatura. Luego van los objetivos,
¿verdad? Que se pretenden cuando ustedes finalicen este módulo, son los objetivos que yo tengo con ustedes a desarrollar. Luego los contenidos que vamos a desarrollar. Bien, ahorita estamos prácticamente ya desarrollando el quinto contenido, o sea, la unidad 4, estamos desarrollando la metodología, que la metodología se combina la exposición del docente con el trabajo de los participantes. Por ejemplo, esa es la metodología que yo voy a utilizar. La evaluación, y si ustedes desean investigar más, pues entonces yo les escribí una bibliografía sugerida. En base que resumido, esto es un sílabo o una programación sintética. Vamos a continuar. Y hoy sí nos vamos a ir a cómo redactar competencias. ¿Cómo vamos a redactar competencias? Esto es muy importante poderlo hacer. Y aquí sí vamos a ir un poco más despacio, porque sí me interesa que ustedes, una vez que yo dé esta explicación, a ustedes les toca darme lo aprendido. Ustedes lo van a desarrollar una vez que yo explique el paso a paso. Cómo redactar una competencia, cuáles son sus elementos. Así que espero que pongan mucha atención en este momento porque vamos a desarrollar el paso a paso, todo lo que les expliqué, ya desarrollar toda la parte conceptual, porque es necesario que ustedes tengan el sustento teórico. Entonces ahora lo vamos a llevar a la parte procedimental en ustedes. Muy bien, ¿cómo redactar una competencia? Muy importante. Cuando vamos a redactar una competencia, el verbo nos dice que va en presente. A diferencia, y quiero que por este momento todos los que son catedráticos, que han tenido oportunidad de estar frente a alumnos, que les ha tocado planificar, que se olviden brevemente de la planificación por objetivos, porque ya no estamos trabajando en la planificación por objetivos. En el nivel superior, vuelvo, recalco, y no es porque quiera estarles repitiendo, pero en el nivel superior se planifica en base a competencias. Entonces, la diferencia de redactar en objetivos por competencia es el verbo, porque el verbo ya no va el verbo va en tiempo presente, no va en infinitivo. Cuando nosotros planificábamos por objetivos, nosotros utilizábamos el verbo en infinitivo, pero ahora en competencia se utiliza el verbo en presente. Luego va el objeto o el conocimiento, luego la situación o contexto, y luego la intención o finalidad. Entonces, básicamente hay 4 elementos que debemos de tomar en cuenta cuando redactamos una competencia específica, porque es la que ustedes van a desarrollar. Y por eso hablábamos que las competencias específicas son las que se desarrollan en la formación de enseñanza, aprendizaje de nuestros estudiantes de acuerdo a la especialidad en la que los estamos formando. Entonces, tenemos aquí un ejemplo que lo vamos a ver brevemente. El verbo va en presente. Si ustedes ven a unos colores, traté de enmarcárselos para que sean de una manera más comprensible. El verbo va en presente. Si ustedes ven, dice diseña y desarrolla. No quiero que las personas que han tenido ya la oportunidad de planificar se vayan a confundir de escribir diseñar y desarrollar, porque así se planificaba en base a objetivos. Pero como ya nos olvidamos en base a objetivos y estamos trabajando en base a competencias, entonces significa que el verbo va en presente y no en infinitivo. Pongan mucho ojo, pongan mucha atención, por favor, porque esto es muy importante. Entonces, el verbo va en presente, diseña y desarrolla. Aquí sabemos que el verbo es una acción, pero como no va en infinitivo, y no quiero equivocarlos, es un conocimiento en acción cuando lo utilizamos. Entonces, diseña y desarrolla. Entonces, aquí está haciendo uso de 2 verbos, diseña y desarrolla. Luego nos vamos al objeto o conocimiento. ¿Qué es el objeto o conocimiento? Es el contenido que se pretende que el alumno logre aprender. Por ejemplo, este docente, o en mi caso, yo deseo que los alumnos aprendan los proyectos de investigación educativa aplicando la metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces, ¿qué es el objeto o conocimiento? El objeto o conocimiento es el contenido que se pretende que el alumno logre aprender.
Ojo en eso. Luego vamos por el tercer elemento para redactar una competencia específica y nos habla de la situación o el contexto. Entonces, situación o el contexto estamos hablando donde lo vamos a aplicar. Entonces, aquí se va a aplicar para el estudio de la educación intercultural bilingüe. Y otro aspecto muy importante, ¿cuál es la finalidad? Con el fin de mejorar la calidad educativa ofrecida a los pueblos originarios de Honduras. Entonces, vamos a leer completamente esta competencia específica que ya la tenemos de una manera completa. Diseña y desarrolla proyectos de investigación educativa aplicando metodologías cuantitativas y cualitativas para el estudio de la educación intercultural bilingüe, con el fin de mejorar la calidad educativa ofrecida a los pueblos originarios de Honduras. Aquí les di el ejemplo cómo redactar una competencia específica. Bien, vamos a continuar. Y aquí tenemos también, les estaba hablando de los verbos, ¿verdad? Porque para poder redactar competencias específicas, necesitamos poder conocer los verbos que se deben desarrollar en la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Si ustedes se fijan, todos estos verbos están en infinitivo. Cuando ustedes vayan a hacer uso de estos verbos los que pueden utilizar en la parte conceptual. Estos verbos son los que van a utilizar en la parte procedimental y estos verbos los que van a utilizar en la parte actitudinal. Es importante que consideren que cuando hagan uso de estos verbos tienen que cambiar, ya no tienen que usarlo en infinitivo. Recuerden, vamos a utilizar analiza, comprende, comprueba, conoce y siempre refiriéndonos a la tercera persona. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que debemos de considerarlos hablar en la tercera persona. Vamos a también a ver, en la parte actitudinal tenemos también los verbos que se van a desarrollar. Si ustedes ven, aquí están los saberes de los que hablábamos de inicio. Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Vamos a ver una matriz de planificación para que ahí podamos ir ya entendiendo qué es lo que vamos a desarrollar. Ok, vamos a ver la estructura de la matriz para el rediseño de los programas analítico o planeamiento didáctico. Fíjense muy bien, es muy importante, recuerden, los programas analítico o planeamiento didáctico. Se le llama planeamiento didáctico, pero también tiene el nombre de programa analítico. Programas analíticos o planeamiento didáctico. Si ustedes escuchan que habla de un programa analítico, es como que estuviera hablando de un planeamiento didáctico, que es lo mismo. Bien, entonces ahora sí vamos a la estructura de la matriz. Vamos a ver cómo va ese orden cuando yo voy a planificar. Estamos desarrollando la parte práctica ya. Entonces espero que tengan mucha atención en lo que estamos haciendo. Bien. Aquí, si ustedes ven, yo tengo un ejemplo de una asignatura que no es de mi especialidad, es del área de Derecho. ¿Y por qué lo hice con un área no de mi especialidad? Porque quería darles el ejemplo, porque sé que no todos ustedes son pedagogos. Muchos son ingenieros, otros son arquitectos, otros son doctores, otros son del área pero algunos son pedagogos, pero realmente aquí tenemos que partir desde el que sabe y del que no sabe, porque el propósito es que ustedes aprendan a planificar en base a competencia. Entonces yo decidí tomar una clase que no es de mi especialidad, sino que es una clase del área de Derecho, para que pudieran ver otro ejemplo, no solamente del área educativa, sino que poderme dar a entender de una manera más clara y precisa en ustedes. Bueno, entonces primero tiene que ir, la portada. En este caso yo escribí planeamiento didáctico, derecho procesal penal, Universidad de Defensa de Honduras, diplomado en docencia universitaria. Bien, ahora podemos ver los datos generales. Fíjense bien, los datos generales, básicamente, ¿qué van en los datos generales? Los datos generales son los que nos permiten identificar de inmediato al programa de estudio como tal y situarlo en el contexto académico del que forma parte. Muy importante, los datos generales, ¿de qué consta? Si ustedes ven, ahí está el código,
está el nombre de la asignatura, están las unidades valorativas, las horas semanales teóricas y prácticas, y están lo que es el nombre de la facilitadora, el horario de clases, y aquí pueden ver ustedes que lo que es los datos generales comprende lo que es el nombre de la asignatura, las unidades valorativas, el código de la clase, los requisitos para poder cruzar esta clase, la fecha de ejecución, donde yo voy a desarrollar la asignatura, el horario de clase que voy a atender a mis estudiantes, el nombre de la facilitadora, mi correo electrónico, el lugar donde yo voy a dar la clase, la bibliografía sugerida y los recursos didácticos, los recursos que me van a ayudar para poder desarrollar la clase. Bien, nos vamos a otra parte muy importante y vemos que ahora viene la descripción de la asignatura. Y cuando hablamos de la descripción de la asignatura, ya les había hablado anteriormente que se sintetiza lo que se debe aprender en un curso. Básicamente es eso. Se sintetiza en lo que se debe aprender en un curso. Es decir, que el alumno en el sílabo, recuerden que en el sílabo va la descripción de la asignatura. Ahí se sintetiza lo que se va a aprender en el curso. Entonces el alumno desde el primer día ya sabe lo que va a aprender. Entonces, muy bien. Entonces la descripción, aquí una breve descripción de la que es la asignatura. Y luego nos vamos a, pues, vemos las expectativas de logro, los contenidos que voy a desarrollar, la metodología de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes. Entonces, muy importante, todo lo que yo les di de la primera parte, que hemos estado desarrollando la parte procedimental, es todo lo que va dentro de una matriz de planificación. No hemos llegado todavía al desarrollo de la matriz. Ahorita solo estamos lo que lleva antes de desarrollar la matriz, que es lo que contiene, que ustedes vieron la portada, luego los datos generales, luego viene la descripción de la asignatura, expectativas de logro, contenido, la metodología de enseñanza. Ojo, recuerden que nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje está basado en el enfoque educativo por competencias. El modelo de enseñanza, pues sabemos que es constructivista y es aprender haciendo. Muy bien, vamos a continuar con la otra parte que va dentro de esto. Y hoy sí, aquí está la matriz de planificación. Aquí es donde ustedes van a trabajar a la par conmigo, porque yo voy a estar con ustedes apoyándolos para poder desarrollar esas competencias específicas, porque a ustedes les toca redactar, tomando en cuenta los elementos de los que yo les mencioné. Cómo desarrollar la parte conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces vamos a ir descifrando cada uno de los elementos. Esta sí ya es la matriz de planificación. Es aquí donde ustedes, los que nunca han planificado, empiezan de cero. ¿Qué es eso? Pero no se preocupen. Sé que vamos a poner mucho de su parte. De mi parte como catedrática les voy a apoyar al máximo para que podamos desarrollar esta matriz de planificación, porque recuerden, si ustedes van a ejercer la docencia en el nivel universitario, les toca realizar la planificación didáctica y es necesario que conozcan los elementos, cómo se redacta, cómo se desarrolla, cuál es el procedimiento para lograr una planificación didáctica. También quiero mencionarles que de repente esa es la matriz de planificación que yo veo más práctica por poderles enseñar a ustedes. Pero recuerden que la mayoría de universidades ya tienen sus formatos establecidos de planificación, pero pueden cambiar los nombres, pero la redacción es la misma. Entonces, no necesariamente van a esperar que la Universidad Autónoma, la Universidad Pedagógica, la José Cecilio del Valle, la Metropolitana, todos van, no. Ustedes tienen que preguntar si ellos tienen un diseño de planeamiento didáctico o si se lo dejan a libertad, pues ustedes escogen una matriz que se les haga bastante práctica y que sobre todo no tanto que hable bonito esa matriz de planificación, sino que ustedes la puedan llevar a la práctica, que de verdad se cumpla lo que está escrito ahí. Quiero también aclararles algo. La planificación didáctica es abierta y es flexible. ¿Se recuerda cuando vimos el primer tema, la primera unidad? Nos decía que el planeamiento es abierto y es flexible. Es decir, no porque yo tenga aquí que esta estrategia voy a utilizar en la planificación es que debo de aplicarla. Porque recuerden que yo voy a ir midiendo los avances de mis estudiantes. Entonces, primero vamos a empezar. Por ejemplo, yo aquí, ¿cuántos elementos tengo para una matriz de planificación? Tengo las competencias específicas,
Los tres saberes, es decir, los contenidos los voy a desarrollar en la parte conceptual, procedimental, actitudinal. Tengo las estrategias metodológicas, recursos y medios didácticos y tengo la ejecución. Algo muy importante, aquí me falta a mí una casilla, le podría llamar, o me falta una columna, que son las estrategias de evaluación. Pero ¿por qué no agregué? Porque aquí faltaría una, estrategias de evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar un módulo de evaluación en la educación superior y ahí se van a enfatizar básicamente en esa columna que hace falta en esta matriz de planificación. Entonces, por eso de la evaluación no vamos a hablar, porque ese es otro módulo que ustedes van a poder desarrollar de una manera práctica pero necesitan con la próxima docente tener desarrollado estas partes. ¿Por qué? Porque todo esto corresponde a planeamiento didáctico. Entonces, yo necesito que ustedes lo manejen muy bien, porque evaluación es una continuación de esta clase. Por eso tienen una secuencia, los módulos, porque un módulo es un requisito para otro módulo, porque necesito que tengan base. Muy bien. Entonces, podemos ver que las competencias específicas deben incluir estos 4 elementos. Se los puse de esta manera y aquí está el ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a redactar. En la plataforma virtual de la UDH yo ya les tengo listo la matriz de planificación de una manera limpia, porque ustedes lo van a trabajar de acuerdo a su especialidad. Yo no puedo planificar algo que no soy de la especialidad. En este caso, pues pude hacer uso, aunque no sea de la especialidad, porque más que todo quería orientarlos a ustedes. Pero realmente mi especialidad es el área educativa y más en el nivel superior. Bien, entonces las competencias específicas deben tener esos 4 elementos. ¿Qué es lo que va primero, dijimos? ¿Se recuerdan de lo que estuvimos hablando anteriormente? El verbo va en presente. Eso es algo muy importante. El verbo va en presente. ¿Se recuerdan? Igual en la plataforma de la universidad ya tienen la lista de verbos también. Les tengo la lista de verbos para que ustedes puedan, recuerden, la práctica es la que hace la experiencia. La experiencia se adquiere a través de la práctica. De repente ahorita a algunos se les va a complicar, no se vayan a desesperar, es normal todo lo que es por primera vez, ¿verdad? Aunque ustedes son de su especialidad, pero esto es algo nuevo para ustedes. Pero les aseguro que después de estos módulos no van a necesitar ser licenciados en pedagogía para poder dar una clase, porque precisamente este diplomado tiene todos esos ingredientes que necesita desarrollar usted en el aula, dentro del aula clase. Bien, entonces vamos a continuar. Los verbos van en presente, el verbo va en presente. Recuerden, aunque en la lista de verbos que yo le di están en forma infinita, pero ustedes van a hacerlo en forma presente. Si dice diseñar, diseña. Elaborar, elabora. Tienen que quitar esa terminación. Luego va el objeto o conocimiento, la situación o contexto y la intención y finalidad. Ahora, aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, diseña símbolos militares en el aula. Diseña símbolos militares en el aula. Diseña es el verbo. ¿Qué es el objeto o conocimiento? ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos? Los símbolos militares. ¿Dónde lo van a aprender? En el aula y en las diferentes dependencias. ¿Con qué intención? Con el propósito de emplearlos en la elaboración de cálculos de operaciones. Y es muy importante agregar este otro ingrediente. ¿En base a qué vamos a enseñar? ¿En base a qué vamos a dar ese contenido? Entonces, en este caso, en base a los manuales de referencia. Esta matriz de planificación no es de derecho. Yo lo escogí de alguien de la parte militar, pero luego nos vamos a ir para darle seguimiento a la matriz como vimos en la parte de derecho. Pero aquí lo tengo bien especificado y por eso quise llevarlos aquí primero a esta matriz que no es de derecho ni es de pedagogía. Ahora, fíjense bien, la competencia específica lleva estos elementos para que sea completa y esté muy bien. De la competencia específica salen los saberes. Una vez que yo redacto la competencia específica de un contenido que yo voy a desarrollar o de una unidad o de un tema, de allí se desglosan los 3 saberes. Se desarrolla la parte conceptual, pero ojo, ¿se recuerdan que yo les di una lista de verbos que hay que utilizar en la parte conceptual? Claro que sí, lo recuerdan y lo tienen también en su plataforma. Entonces yo utilicé conoce, porque conoce pertenece a los
verbos que deben de estar en la parte conceptual. Conoce los conceptos básicos de la simbología militar. Miren, aquí ya va breve. Ya no ocupo tener todos estos elementos. Donde hay el mayor trabajo es cuando elaboramos las competencias específicas. Dice, conoce los conceptos básicos de la simbología militar. Otra parte conceptual que voy a desarrollar, identifica las características de los diferentes tipos de simbología. Como me interesa que el alumno tenga la parte conceptual, que tenga el conocimiento científico, como ya enseñé la parte conceptual, como yo lo desarrollé en este módulo, primero di todo lo que es teoría, empezando desde que era un planeamiento educativo, lo recuerdan, que era el planeamiento curricular, que era el planeamiento didáctico, los elementos del planeamiento, etcétera. Así fuimos desarrollando para poder ahora sí llevarlos a ustedes a la parte procedimental. Una vez que ustedes ya tienen la parte conceptual desarrollada en sus estudiantes, entonces nos vamos a la parte procedimental. Y la parte procedimental, recuerden que es el saber hacer. Entonces, aquí dice, elabora símbolos militares con sus parámetros. Expone los tipos de simbología militar. Ya va a poder elaborar. ¿Por qué? Porque ya conoce los conceptos básicos de la simbología militar. O sea, yo no puedo, como catedrático, que los estudiantes me elaboren algo si primero no les he desarrollado la parte conceptual. Necesito que ellos tengan el conocimiento científico. Si ustedes observan, en esta matriz de planificación, todo se desarrolla, llevan una manera secuencial. El desarrollo de los contenidos van secuenciales. O sea, el docente es el máster, el especialista en el área y sabe de qué manera puede enseñarle a sus docentes para que tengan un aprendizaje significativo. Bueno, una vez que el estudiante ya tiene el conocimiento científico, lo maneja muy bien, los conceptos, las teorías, los hechos, bueno, entonces ahora digo, bueno, el alumno, una vez que conoce, ahora lo voy a llevar a la parte procedimental. Ya puede elaborar, ya puede exponer, ya conoce muy bien los símbolos, la simbología militar. Entonces ahora el alumno, ¿para qué me va a servir ese contenido? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Dónde lo voy a utilizar? Entonces desarrollamos la parte actitudinal. Si ustedes se fijan, en cada uno de ellos inicia con un verbo en tiempo presente. Y si usted ve, ¿dónde vamos a sacar los verbos? Ya tienen la lista de verbos que deben utilizar en la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces dice aquí, valora el uso adecuado de los símbolos militares en el proceso de planificación de una operación. Entonces, una vez que tiene el conocimiento, una vez que lo sabe hacer y lo sabe ser, la parte actitudinal. Eso es muy importante. Entonces, podemos decir que las competencias son vistas como un conocimiento en acción, una capacidad que se manifiesta en el modo de operar sobre la realidad como lo que es capaz de hacer un sujeto. Entonces, sabemos que las competencias responden al saber hacer y el saber ser. Ahora, los contenidos, que es lo que yo les estaba hablando, que es el segundo apartado de esta matriz, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Contenidos conceptuales, ¿verdad? Los contenidos, voy a dar otra retroalimentación, los contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Entonces, los contenidos conceptuales abarcan hechos, conceptos, ideas, interacciones, secuencias, principios. Los contenidos conceptuales responden a la pregunta, ¿qué debe aprender el alumno? Miren qué importante. La parte conceptual, usted como catedrático debe de responder, ¿qué debe aprender los alumnos? ¿Qué debe de aprender? Entonces ahora nos vamos de nuevo a la parte procedimental, porque estoy dando un reforzamiento, porque sé que para muchos es nuevo, totalmente nueva este proceso. La parte procedimental es el saber hacer. Esto significa saber qué procedimientos y estrategias cognitivas están involucradas en las habilidades y las destrezas que se incorporan en la práctica de cada disciplina específica. Y algo muy importante, el saber hacer, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué es lo que el alumno tiene que saber hacer? Recuerden, los contenidos conceptuales responden qué debe aprender el alumno. Y los contenidos procedimentales responden qué es lo que el alumno tiene que saber hacer. Y luego nos vamos a la parte actitudinal, que se refieren a los conocimientos y valores que necesita todo egresado de educación superior
para desenvolverse no solo en el mercado laboral, de lo que veníamos hablando anteriormente, sino que también esté ante un mundo cambiante como el actual. Las actitudes, los valores y las normas se deben de desarrollar también en el estudiante en la parte actitudinal. Ahora nos vamos a la siguiente casilla, al siguiente elemento de esta matriz de planificación, que son las estrategias metodológicas. Aquí dice estrategias metodológicas o también les puede llamar estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estrategias metodológicas o estrategias de enseñanza-aprendizaje, básicamente estamos hablando como la anticipación que el maestro realiza para alcanzar el propósito de su trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente. Entonces, cuando nosotros, al momento de la ejecución del programa analítico, de la programación la programación didáctica, es importante que debemos de considerar las sugerencias de los alumnos para enriquecer las actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de aprender a escuchar también a nuestros estudiantes. En educación superior, recuerden, esto es muy importante, no es lo mismo enseñar en educación básica, no es lo mismo que enseñar en educación media. En educación superior estamos trabajando con adultos, entonces ya ellos tienen un conocimiento anticipado. Entonces, vale y debemos de tomar en cuenta las sugerencias de los estudiantes. Entonces, en las estrategias metodológicas o en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, básicamente allí vamos a tomar en cuenta todas las estrategias, todas las actividades que se pueden incorporar. Por ejemplo, aquí tenemos conversatorio. Aquí tenemos conversatorio. La estrategia que el docente, el catedrático va a utilizar va a ser un conversatorio sobre saberes previos referente al tema de estudio. Esa es una de las estrategias que va a utilizar un conversatorio. ¿Qué segunda estrategia va a utilizar? Va a utilizar la lectura de un texto, de un manual, para enriquecer los conocimientos de los estudiantes, porque la lectura es muy importante. Otra tercera, cuarta estrategia que utiliza plenaria. Va a utilizar una exposición, va a hacer dibujos. Entonces, las estrategias metodológicas son todas las estrategias, son todas las actividades que se pueden incorporar en esa sección. Ustedes, hoy les voy a dar otros ejemplos de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sé que en didáctica las conocieron de una manera significativa. Por ejemplo, desarrollo de técnicas didácticas para facilitar el aprendizaje. Pueden aquí hacer realización de trabajos de investigación, realización de exposiciones tanto individuales como en equipo, realización de reflexiones críticas, participación en eventos académicos o culturales. Podemos hacer ensayos, maquetas, modelos de proyectos, podemos hacer resúmenes, ejecución de análisis e interpretación de textos, podemos elaborar mapas conceptuales de temas específicos, podemos hacer murales, afiches, carteles. O sea, hay una infinidad de actividades o de estrategias didácticas que podemos aplicar, y sé que en la clase de didáctica ustedes vieron muchas de esas estrategias o de esas técnicas didácticas que van precisamente en este apartado o en esta matriz de planificación. Ahora, nos vamos a otra parte importante, que son los recursos. Los recursos, ¿qué son los recursos? Son los elementos necesarios que promueven el aprendizaje significativo de los alumnos en una clase determinada. Estos recursos pueden ser humanos, pueden ser materiales. En los recursos humanos se debe describir el perfil del docente que dirigirá el desarrollo de la asignatura. Los recursos de materiales son los elementos básicos necesarios para el desarrollo del curso. Por ejemplo, aquí el recurso y medio didáctico vamos a hacer uso del talento humano o del recurso humano. Podemos ver aquí que el talento humano vamos a hacer uso de los oficiales, del profesor militar, porque es una clase de militar la que les estoy en este momento dando un ejemplo. Y los medios didácticos, vamos a hacer uso de un proyector, de una multimedia, de una laptop, vamos a hacer uso del pizarrón, vamos a hacer uso de las reglas de simbología, el calímetro, papel calco, etc. Aquí van todos los recursos, tanto el recurso humano o talento humano y los recursos didácticos o los medios didácticos. Es decir, aquí por ejemplo yo solo he planificado un tema. Ojo, aquí solo tengo planificado un tema, que es la simbología militar. Solo un tema tengo planificado. Entonces,
Para yo poder llevar a cabo esto, voy a necesitar un proyector, una multimedia, pizarrón, todo lo que usted va a necesitar, tiene que estipularlo acá, porque es necesario. Por eso el docente que planifica tiene éxito en el aula clase. Un docente que planifica sabe hasta dónde quiere llevar a sus estudiantes. Un docente que le planifica logra un aprendizaje significativo. Recuerden, la planificación didáctica es flexible, es abierta, ¿sí? Muy bien, y la ejecución, que es la última parte de esta matriz, es qué día voy a desarrollar este contenido. Entonces, para este tema de la simbología militar, yo voy a trabajar el lunes 29 y el martes 30. 2 días para desarrollar esta temática. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si yo logro que mis alumnos no logran los objetivos que yo he propuesto? Si no veo resultados, porque esto es medible, yo tengo que ir midiendo el aprendizaje de mis estudiantes. Y algo muy importante, cuando yo voy a iniciar una clase, lo primero que debo de hacer es un diagnóstico. Yo tengo que saber cómo están mis estudiantes. Quiero saber qué nivel de conocimiento tienen mis estudiantes para partir de allí a una planificación. Lo primero que debe ser estudiante es el catedrático es desarrollar el diagnóstico. El diagnóstico no solo puede ser una prueba escrita, puede ser mediante la técnica de la pregunta, mediante lluvia de ideas, puede ser mediante palabras formando opiniones y así, de esa manera voy midiendo los conocimientos. Recuerden que aquí falta una casilla que se llama estrategias de evaluación, que no la incluye aquí porque van a llevar otro módulo donde les van a hablar de la evaluación, cómo se da la evaluación en 3 momentos importantes. Pero no vamos a entrar en detalles porque lo que me corresponde a mí es todo el planeamiento didáctico. Muy bien, espero que hayan comprendido y si no, pues de igual forma vamos a estar en contacto para poder solventar sus dudas y poder de una manera significativa poderles apoyar para lograr finalizar este módulo con mucho éxito. Vamos a continuar con otro ejemplo porque aquí sí ya tengo del derecho penal. Se recuerda que le habíamos dejado, me fui al anterior porque ya tenía los elementos y aquí ya lo tengo de una manera ya desarrollada. Entonces, esto es una matriz de planificación de derecho penal. No es de mi especialidad, así que si miran algo, un error ahí, esto no debería ser así, pues les aclaro, no es de mi especialidad. No soy máster en derecho ni tengo una licenciatura en derecho, porque sé que muchos de ustedes tienen esa especialidad. Y todos somos importantes en la especialidad en que estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a respetar las especialidades porque para ello estudia cada uno de ustedes. Entonces la competencia específica, si ustedes dicen, conoce las etapas del proceso penal. ¿Conoce qué sería? Vamos a ver. Les pregunto a ustedes, ¿qué es conoce? ¿Cuál es el primer elemento para elaborar una competencia específica? Es el verbo. Muy bien. Y el verbo va en tiempo presente. Excelente. Entonces dice conoce. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? Las etapas del proceso penal. Es el contenido que yo quiero que mis alumnos aprendan. ¿Cuál es el segundo elemento? ¿Cuál es el segundo elemento? El objeto de estudio. ¿Se recuerda que miramos el objeto de estudio? Que es el aprendizaje que se va a adquirir para luego ver cómo lo vamos a lograr. Ahora miramos el que está en color verde. Es la situación o contexto para aplicarla en los juzgados y en el tribunal de sentencia. Y luego va la finalidad. ¿Se recuerda que hablamos con el fin de qué voy a enseñar? Con la finalidad de seguir el debido proceso. Y les dije, lo último que debe de ir es en base a qué voy a enseñar eso. En base al Código Procesal Penal de Honduras, del decreto número 99-E. Entonces, aquí ya tengo la competencia específica. Vuelvo a dar otra retroalimentación por si tienen alguna duda. Y discúlpenme si sienten que estoy siendo bien repetitiva, pero mi idea es poderles enseñar. Recuerden que no estamos en una clase presencial donde tengo la oportunidad que usted levante la mano y poderle ayudar con alguna duda. Entonces estoy tratando de retroalimentarles para que quede claro el tema. Igual vamos a tener un foro de discusión una vez que ustedes vean este canal de YouTube donde está esta clase ya preparada, para que luego si hay dudas ustedes puedan preguntarme sobre lo que desarrollé en esta clase y sin duda alguna me van a enviar también un borrador para yo ir revisando antes de que me entreguen ya la matriz completa y así ver cómo ustedes han avanzado, porque lo van a hacer de una manera individual.
Bien, una vez que tengo la competencia específica como retroalimentación, recuerden que los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se derivan de la competencia específica. La parte conceptual ya es más práctica. Hay una lista, todas empiezan con un verbo. Conocimiento en acción. Entonces, comprende los principios aplicados del proceso penal. Van a explicar las diferentes etapas del proceso. Van a identificar cada una de las audiencias dentro del proceso penal. Si ustedes ven, todas inician con un verbo, que ustedes ya tienen la lista de verbos, así que no van a tener problemas porque ya les tengo preparada la lista de verbos que van a utilizar en la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Luego se van a hacer expertos en planificación. Por ahora va a ser un poco tedioso, de repente van a perder la tranquilidad, pero tranquilos, vamos a aprender, vamos el paso a paso. Siempre hay una primera vez y de los errores se aprenden. Así que tengamos siempre presente que no todos lo sabemos, que la vida está en constante cambio y que todos tenemos de estar abiertos a esos cambios. Y algo muy importante, para aprender debemos de desaprender. Si usted no está con una mente abierta que debe desaprender, aunque yo le diga miles de cosas, usted no va a lograr entender lo que yo quiero decirle. Muy bien, entonces en la parte procedimental, una vez que comprende, va a poder investigar los principios que rigen el derecho penal. Y una vez que comprende, que tiene la parte conceptual, los conocimientos, una parte que se desarrolla la habilidad, el alumno va a poder apreciar la importancia de los principios del derecho penal. Todo lleva una relación, miren, todo lleva una relación. Las estrategias metodológicas, ¿cuál va a utilizar? Prueba diagnóstica, que lo dije que eso va de inicio. Antes de iniciar una clase o un tema, yo tengo que saber con qué tipo de estudiantes estoy yo. Siempre hay estudiantes que saben mucho. Déjenme decirles que siempre hay estudiantes que son bien autónomos, autodidactas, leen mucho, tienen mucha experiencia. Entonces, yo les sugiero que esos alumnos nunca los hagan a un lado. Al contrario, utilícenlos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el aprendizaje se vuelva más significativo. Entonces, hay alumnos que saben mucho, entonces hay que más bien integrarlo. Hay que integrarlo para aprovechar ese conocimiento y tratar de sacar un brío de ese estudiante, no hacerlo a un lado, no hacerlo sentir que es que él quiere ganarle a usted como docente. Recuerde que nosotros somos facilitadores del proceso de enseñanza, aprendizaje y que usted es el catedrático y nunca va a perder ese valor como catedrático porque es el guía, es el mediador, es el que está al frente y sobre todo es el especialista en el área. Muy bien, entonces miramos que primero una prueba diagnóstica, luego voy a tener una clase magistral. Miren, la clase magistral del Código Procesal. ¿Qué tengo yo en este momento? Una clase magistral. Hay ventajas de la clase magistral y hay desventajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alumnos usualmente están pasivos, pero las clases magistrales también son necesarias sin abusar, porque si todos los días usted va a estar dando clases magistrales y si son de 3 horas, yo le aseguro que su alumno se va a aburrir. Y el alumno no le va a poner atención, lo puede estar viendo, pero no está atento a lo que usted está diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de las estrategias y de las técnicas didácticas. Hay que buscar las mejores estrategias para que el alumno se mantenga activo. Entonces, una clase magistral y luego va a llevarlos a un estudio de casos. Esto es muy importante, miren, va a ser una prueba diagnóstica, va a tener una clase magistral y luego el estudio de casos. Me encanta que en Derecho desarrollen el estudio de casos, porque si el alumno necesita el proceso penal, conoce todos los códigos, tiene toda la teoría, pero bueno, se gradúa de abogado y le toca ir a la corte o no sé a dónde van los de Derecho Penal, a dónde hacen resuelven esos conflictos, imagínense que no sabe ni qué hacer porque el docente solo le dio conocimiento. Entonces, el estudio de caso, la simulación, le va a permitir al estudiante hacer una simulación. Le va a permitir que viva el contenido desarrollado de parte científica. Ahora lo vamos a desarrollar la parte procedimental. Quiero ver cómo aplica usted ese conocimiento, cómo aplica esos códigos del derecho penal. Entonces, podemos hacer una simulación de clases en el aula clase o llevarlos a la corte o hacer visitas a esos lugares para lograr que haya un aprendizaje significativo. Los recursos y medios didácticos, ahí lo tenemos. Los recursos humanos, ¿quiénes van a ser? El participante, que son los alumnos, y el docente o facilitador. Los medios didácticos, que va a utilizar el Código Procesal Penal, va a hacer presentaciones en PowerPoint, va a utilizar fotocopias de materiales y de repente va a tener algunas visitas. En la ejecución, dice que los días va a ser 29, 30 de abril y el 2 de mayo y van a tener visita al juzgado y al tribunal de sentencia de tal hora a tal hora. Bueno, he sido realmente
Un placer haber tenido esta clase magistral con ustedes. Espero que haya sido de mucho provecho. De igual forma, vamos a estar en contactos en la plataforma virtual de la Universidad Defensa de Honduras. Van a encontrar allí todos los lineamientos. Vamos a tener un foro de discusión, pero primero deben todos no solo escuchado, tienen que resumir, sintetizar, analizar la explicación que yo les dé. De igual manera, estoy a la orden por cualquier duda para poderles apoyar de una manera práctica, de una manera significativa para ustedes. Buenas tardes, muchas gracias y continuaremos siempre por este medio para poder afianzar los contenidos y espero que sea de mucha utilidad porque recuerden, en educación superior vamos a planificar en base a competencia, o sea que las personas que nosotros formemos van a ser capaces de enfrentar un mundo globalizado y ser competentes y responsables en todas las áreas. Muchas gracias, buenas tardes, bendiciones.